¿Puede el cabello de un hombre decidir el destino de un imperio? La pregunta suena absurda, hasta que uno se adentra en la historia de Sansón, una de las figuras más enigmáticas, violentas y psicológicamente complejas del antiguo Oriente Próximo. Un hombre cuya fuerza parecía desafiar las leyes de la naturaleza, pero cuyo verdadero campo de batalla no era físico, sino interno. Nos situamos alrededor del siglo XII a.C., en una región áspera, fragmentada y permanentemente tensa. Canaán, el territorio donde convivían y chocaban tribus israelitas y ciudades-estado filisteas. Este no era un mundo de reyes absolutos ni imperios centralizados. Era una época de transición histórica conocida por los estudiosos como el período de los jueces, una etapa en la que Israel todavía no tenía monarquía y dependía de líderes carismáticos que emergían en momentos de crisis. Los filisteos, en cambio, representaban algo muy distinto. Eran una potencia tecnológica para su tiempo. Dominaban la metalurgia del hierro, controlaban rutas comerciales clave del Mediterráneo oriental y poseían ciudades fortificadas como Gaza, Ascalón y Asdod. Su poder no solo era militar, también era económico. Tenían talleres especializados, redes comerciales y una estructura política relativamente organizada. Israel, por el contrario, era una sociedad tribal, agrícola y descentralizada. Sus aldeas dependían de cosechas vulnerables, pastoreo y pequeñas economías locales. En términos geopolíticos, estaban en clara desventaja, y es precisamente en ese escenario donde aparece la figura de Sansón. Pero antes de convertirse en leyenda, fue una profecía. Según los antiguos relatos hebreos, todo comenzó con una mujer estéril, en la pequeña localidad de Zora, en el territorio de la tribu de Dan. En sociedades antiguas, la infertilidad no solo era un problema familiar, era una crisis social. Significaba ausencia de herederos, pérdida de continuidad económica y una profunda vergüenza cultural. Un día, esa mujer recibió la visita de un mensajero divino. El anuncio fue extraordinario. Tendría un hijo. Pero ese hijo no sería como los demás. Desde antes de nacer estaría consagrado bajo el voto nazareo, un antiguo compromiso religioso que implicaba varias restricciones radicales. No beber vino, no tocar cadáveres y, sobre todo, no cortar jamás el cabello. El cabello no era un detalle estético, era un símbolo de consagración, disciplina espiritual y separación del mundo común. En una cultura donde el honor, la pureza ritual y la identidad colectiva eran pilares sociales, ese voto marcaba a Sansón como alguien apartado del resto. Desde el nacimiento, su destino ya estaba escrito. Sería un instrumento contra el dominio filisteo. Pero aquí aparece un detalle fascinante que muchas veces pasa desapercibido cuando se cuenta esta historia de forma superficial. Sansón no fue un líder político tradicional. No organizó ejércitos, no gobernó ciudades, no creó alianzas tribales. Actuó solo, y eso revela algo profundo sobre la psicología del poder en este periodo. Los jueces de Israel no eran reyes ni estrategas institucionales. Eran figuras carismáticas, impredecibles, a menudo impulsivas. Representaban más un símbolo de resistencia cultural que un proyecto político estructurado. Sansón encarna ese fenómeno de forma extrema. Mientras otros líderes surgían para unir tribus y liderar campañas militares organizadas, Sansón operaba como una fuerza individual, un guerrero solitario cuyo impacto no estaba en la estrategia, sino en el terror psicológico que generaba entre los filisteos. En términos modernos, podríamos compararlo con un agente de disrupción, un hombre capaz de alterar el equilibrio regional no mediante ejércitos, sino mediante actos impredecibles de violencia selectiva. Pero esta historia no trata únicamente de fuerza física. En realidad, Sansón es un estudio sobre el poder sin control, sobre la tensión entre destino y carácter, y sobre cómo incluso los hombres más extraordinarios pueden convertirse en víctimas de sus propias debilidades. Porque desde el principio, el relato deja entrever algo inquietante. El mismo hombre elegido para desafiar a los filisteos parecía sentirse irresistiblemente atraído por ellos. Y esa atracción, aparentemente insignificante al principio, terminaría desencadenando una cadena de eventos que cambiaría el curso de su vida y de toda la región.
Para entenderlo, primero debemos mirar de cerca el mundo en el que Sansón creció. Un territorio donde la guerra, el comercio, la religión y la identidad cultural estaban profundamente entrelazados. Un mundo donde cada decisión personal podía tener consecuencias políticas. Y Sansón estaba a punto de tomar una decisión que encendería el conflicto. Una decisión que nadie en su familia ni en su tribu aprobaba. Pero Sansón no era un hombre que siguiera consejos, era un hombre que seguía impulsos. Y el primero de esos impulsos apareció cuando descendió hacia una ciudad filistea llamada Timnat. Allí vio a una mujer, y en ese instante comenzó una historia que no se parecería a ninguna otra en los relatos del antiguo Israel. En el mundo antiguo, las guerras no siempre comenzaban con ejércitos. A veces comenzaban con una mirada. Cuando Sansón descendió hacia Timnat, no lo hizo como un conquistador, ni como un juez que buscara organizar una rebelión contra los filisteos. Fue como un joven impulsivo, movido por un deseo tan simple como peligroso. Había visto a una mujer filistea y decidió que quería casarse con ella. En apariencia, era un asunto personal. Pero en el contexto histórico de Canaán, aquella decisión era casi una provocación política. Las tribus israelitas y los filisteos no solo eran rivales militares, representaban dos modelos culturales distintos. Los filisteos formaban parte del mundo marítimo del Mediterráneo oriental, conectados con rutas comerciales, artesanos especializados y ciudades organizadas alrededor de élites urbanas. Tenían una economía diversificada basada en el comercio, la metalurgia y el control de territorios estratégicos. Los israelitas, en cambio, eran mayoritariamente comunidades rurales. Vivían en aldeas, dependían de la agricultura de subsistencia y estaban organizados en clanes tribales, con una estructura social mucho más horizontal. El matrimonio entre ambos mundos no era simplemente una unión romántica, era una línea que no debía cruzarse. Cuando Sansón regresó a casa y habló con sus padres, su reacción fue exactamente la que cabría esperar en ese contexto. Su padre, Manoaj, y su madre se sorprendieron profundamente. ¿Por qué elegir una mujer entre los filisteos? ¿Por qué no buscar esposa entre su propio pueblo? Detrás de esas preguntas no había solo preocupación familiar. Había miedo político, miedo cultural y miedo religioso. Casarse con una mujer filistea significaba acercarse peligrosamente al mundo del enemigo. Pero Sansón respondió con una frase que revela mucho sobre su carácter. Consíganmela por esposa, porque ella me gusta. No hay negociación, no hay debate, solo decisión. Ese momento es clave para entender la psicología de Sansón. A diferencia de otros líderes bíblicos que actúan con prudencia estratégica, Sansón es gobernado por sus impulsos. Su fuerza es inmensa, pero su autodisciplina es frágil. Es la clásica paradoja del poder. Cuanto mayor es la capacidad de un individuo, mayor puede ser también su sensación de invulnerabilidad. Y Sansón parecía convencido de que las reglas que limitaban a otros hombres no se aplicaban a él. Así comenzó el viaje hacia Timnat para formalizar el matrimonio. Y fue durante ese trayecto cuando ocurrió el primer episodio que alimentaría su leyenda. En medio del camino, mientras atravesaba los viñedos cercanos a la ciudad, un león joven apareció de repente. En el mundo antiguo, el león no era solo un animal peligroso. Era un símbolo de poder salvaje, un depredador que representaba el caos de la naturaleza. Para un hombre común, aquel encuentro habría significado una muerte casi segura. Pero Sansón no era un hombre común. Según el relato antiguo, el Espíritu de Dios descendió sobre él con una intensidad extraordinaria. En ese instante, Sansón agarró al león y lo despedazó con sus propias manos. Sin espada, sin lanza, sin ninguna arma. Lo mató como quien rasga una tela. El acto es brutal, pero también profundamente simbólico. En muchas tradiciones del cercano Oriente, derrotar a una bestia salvaje era una forma de demostrar autoridad sobre el caos, una señal de que el héroe poseía una fuerza que trascendía lo humano. Sin embargo, Sansón no contó a nadie lo sucedido, ni siquiera a sus propios padres. Ese silencio es intrigante. Revela una dimensión psicológica importante. Sansón
no parecía buscar reconocimiento ni gloria pública en ese momento. La violencia que ejercía era casi instintiva, una reacción natural a los desafíos que encontraba. Pero días después ocurrió algo aún más extraño. Cuando Sansón volvió a pasar por el mismo lugar, se acercó al cadáver del león y descubrió que dentro del cuerpo muerto se había formado una colmena de abejas llena de miel. La imagen es poderosa. De la muerte había surgido dulzura. Sansón tomó miel con sus manos y comió mientras caminaba. Incluso compartió un poco con sus padres, aunque sin explicar de dónde provenía. Este episodio, aparentemente simple, se convertiría en el centro de uno de los momentos más famosos de su historia. Porque cuando Sansón finalmente llegó a Timnat y comenzaron los preparativos de la boda, decidió plantear un enigma a los filisteos presentes en el banquete. Un enigma basado en aquel león. Pero lo que parecía un simple juego estaba a punto de convertirse en una trampa mortal. Porque en aquella región, los banquetes de boda no eran reuniones tranquilas. Eran eventos cargados de rivalidad, orgullo y tensiones políticas. 30 hombres filisteos fueron asignados para acompañar a Sansón durante la celebración. 30 hombres que muy pronto descubrirían que aquel israelita no era un invitado cualquiera. Era un problema. Y Sansón estaba a punto de ponerlos a prueba con una pregunta que ninguno de ellos podía responder. Una pregunta que iniciaría una cadena de engaños, traiciones y violencia que transformaría una boda en el comienzo de una guerra personal. Las bodas en el antiguo Cercano Oriente no eran eventos breves. Podían durar 7 días completos y funcionaban tanto como celebración familiar como escenario político. Era un momento en el que clanes, aliados y rivales compartían comida, vino y conversaciones cargadas de tensión social. En el caso de Sansón, el ambiente tenía una complejidad adicional. Él era un israelita celebrando su boda en territorio filisteo, y eso convertía la celebración en algo más cercano a un experimento social que a una unión armoniosa entre culturas. Los filisteos, desconfiados por naturaleza hacia los israelitas, decidieron asignarle 30 compañeros de fiesta. En teoría, estaban allí para acompañarlo durante el banquete, pero en la práctica cumplían una función más sutil: vigilarlo. Era una mezcla de hospitalidad y control. En aquel mundo, el honor lo era todo. Y cuando hombres de culturas rivales compartían una mesa, cualquier gesto podía convertirse en un desafío. Sansón lo sabía, y quizás por eso decidió provocar. Durante el banquete, se levantó y planteó un enigma a los 30 hombres filisteos. No era solo un juego intelectual, era una demostración de confianza, o tal vez de arrogancia. Les dijo: déjenme proponerles un acertijo. Si pueden resolverlo dentro de los 7 días del banquete, les daré 30 vestidos de lino y 30 cambios de ropa. Pero si no pueden resolverlo, ustedes me darán lo mismo. Para entender la magnitud de la apuesta, hay que comprender el valor económico de esas prendas. En el mundo antiguo, la ropa no era un objeto trivial. Las telas de lino fino representaban riqueza, trabajo artesanal y estatus social. Un cambio completo de vestimenta podía equivaler a una pequeña fortuna. Sansón estaba poniendo en juego algo considerable, pero los filisteos aceptaron. Entonces, Sansón pronunció el enigma: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. El silencio fue inmediato. Los 30 hombres se miraron entre sí. No tenía sentido. Nadie podía relacionar esas palabras con algo conocido. El enigma estaba basado en un evento completamente secreto: el león muerto y la miel dentro de su cuerpo. Era imposible resolverlo sin conocer la historia. Pasó el primer día, luego el segundo, después el tercero. Los filisteos comenzaron a inquietarse. Lo que había empezado como un juego empezaba a transformarse en una humillación pública. Perder el desafío significaba entregar una enorme cantidad de riqueza a un israelita que ya de por sí representaba una figura incómoda. Pero, en las culturas del honor, la vergüenza pesa más que el dinero. Para el 7º día, la tensión era insoportable. Entonces, los 30 hombres tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Buscaron a la esposa de Sansón, la confrontaron en privado. Y lo que siguió fue una escena cargada de presión psicológica. No la trataron como una simple intermediaria. La trataron como alguien cuya lealtad estaba en duda.
Le dijeron algo que revela la brutal lógica de poder de aquella época. Convéncelo de que te diga la respuesta. Si no lo haces, quemaremos tu casa contigo y con tu familia. No era una amenaza simbólica, era una práctica real en conflictos tribales. Destruir la casa de alguien equivalía a borrar su linaje, su seguridad económica y su posición social. De repente, la mujer de Sansón se encontraba atrapada entre dos mundos. Por un lado, su nuevo esposo. Por otro, su propia comunidad. Este momento es fascinante desde el punto de vista psicológico. En sociedades antiguas, el matrimonio implicaba una transferencia de lealtad del clan original al nuevo hogar. Pero cuando las culturas eran enemigas, esa transición podía convertirse en una crisis imposible. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La mujer comenzó a llorar frente a Sansón. Lloró el primer día. Lloró el segundo. Lloró el tercero. Lo acusó de no confiar en ella, de no amarla realmente, de haber compartido el enigma con otros pero no con su propia esposa. Era una forma de presión emocional que incluso hoy sigue siendo familiar. Sansón resistió al principio, pero el séptimo día, agotado por el llanto constante y la tensión del banquete, cedió. Le explicó el enigma. Ella, inmediatamente, llevó la respuesta a los hombres filisteos. Horas después, antes de que el sol se pusiera en el último día del desafío, los 30 hombres se acercaron a Sansón con una sonrisa que mezclaba triunfo y burla, y respondieron: ¿qué hay más dulce que la miel? ¿Y qué hay más fuerte que un león? En ese instante, Sansón comprendió lo que había ocurrido. La traición era evidente, y su respuesta, cargada de furia contenida, quedaría grabada en la historia. Si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi enigma. La metáfora era clara. Habían usado a su propia esposa contra él. Pero lo que los filisteos no entendían todavía era con quién estaban tratando. Habían ganado el acertijo. Pero acababan de despertar algo mucho más peligroso, porque Sansón estaba a punto de pagar su deuda. Y lo haría de una manera que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Hay momentos en la historia en los que una pequeña traición desencadena consecuencias imposibles de detener. La revelación del enigma fue uno de esos momentos, cuando los 30 hombres filisteos pronunciaron la respuesta: ¿qué hay más dulce que la miel? ¿Y qué hay más fuerte que un león? El ambiente del banquete cambió de inmediato. Lo que para ellos era una victoria ingeniosa, para Sansón era una humillación pública. En las culturas del honor del antiguo cercano Oriente, ser engañado frente a otros hombres no era simplemente una derrota social. Era una herida directa al prestigio, al orgullo y a la reputación. Y la reputación, en aquel mundo, era poder. Sin reputación, un hombre perdía influencia, respeto y capacidad de liderazgo. Sansón comprendió al instante que no habían resuelto el enigma por inteligencia. Habían manipulado a su esposa para obtener la respuesta. Lo habían superado no en fuerza, sino en estrategia social. Y esa era una derrota que Sansón no estaba dispuesto a aceptar. El relato describe que el Espíritu de Dios volvió a impulsarlo con fuerza. Pero más allá del lenguaje religioso, la escena puede interpretarse también desde la psicología humana. Un estallido de ira, una mezcla explosiva de orgullo herido, traición y necesidad de recuperar el control. Sansón salió del banquete. No gritó, no discutió, simplemente se marchó. Pero su silencio no significaba calma, significaba que estaba pensando. Y lo que decidió hacer fue tan brutal como inesperado. Caminó aproximadamente 30 kilómetros hacia el oeste, hasta la ciudad filistea de Ascalón, una de las 5 grandes ciudades-estado que formaban la poderosa confederación filistea. Ascalón era un centro económico importante, conectado con rutas comerciales mediterráneas y protegido por murallas sólidas. Era, en otras palabras, el corazón del poder filisteo. Y Sansón entró allí solo. Lo que ocurrió después fue un acto de violencia directa que marcaría el inicio de su conflicto personal con los filisteos. Sansón mató a 30 hombres de la ciudad. 30. No soldados en una batalla, no enemigos en un campo de guerra. Hombres elegidos para cumplir una deuda. Les quitó sus ropas y regresó con las prendas al lugar del banquete. Cada una de esas vestimentas representaba el pago de la apuesta. Desde una perspectiva moderna, el acto parece desproporcionado.
Pero en el contexto cultural de la época, el mensaje era claro. Sansón había cumplido su palabra, pero también había dejado claro que jugar con él tenía un precio extremadamente alto. Era una demostración de fuerza, sí, pero también de reputación. Los filisteos habían ganado el enigma. Sansón había ganado el miedo. Después de entregar las prendas, abandonó el lugar lleno de ira y regresó a la casa de su padre. La boda nunca se consumó. El matrimonio quedó suspendido en una especie de limbo social. Pero lo más sorprendente ocurrió después. La familia de la mujer filistea, creyendo que Sansón la había abandonado definitivamente, tomó una decisión práctica según las costumbres de la época. La entregaron en matrimonio a uno de los 30 compañeros del banquete, el mismo grupo de hombres que había estado presente durante el acertijo. En términos culturales, aquello era una solución lógica. En términos personales, era gasolina sobre el fuego, porque cuando Sansón regresó tiempo después con la intención de visitar a su esposa, probablemente con la esperanza de reconciliarse, se encontró con una noticia que cambiaría todo. La mujer ya pertenecía a otro hombre. Ese momento marca un punto psicológico clave en la historia de Sansón. Hasta ese momento, sus actos de violencia habían sido reacciones impulsivas a situaciones concretas. Un león, una apuesta, una traición. Pero lo que estaba a punto de ocurrir sería diferente. Sería un acto de venganza calculada. No contra un individuo, contra toda una sociedad. Porque Sansón llegó a una conclusión simple y peligrosa. Si los filisteos habían jugado con su honor, entonces pagaría toda la nación. Y la forma que eligió para hacerlo sería tan ingeniosa como devastadora. Un plan que utilizaría algo inesperado. No espadas, no lanzas, sino fuego y animales salvajes. Lo que Sansón estaba a punto de hacer no solo dañaría el orgullo filisteo, golpearía directamente su economía, su alimento, su supervivencia. Y cuando atacas la economía de un pueblo, estás declarando una guerra que nadie puede ignorar. Cuando Sansón regresó a Timnat con la intención de visitar a su esposa, llevaba un regalo consigo, un cabrito joven. En el mundo antiguo, ese gesto no era trivial. Era una señal de reconciliación, una forma tradicional de restaurar relaciones después de un conflicto. Pero al llegar, el padre de la mujer lo detuvo en la puerta. Sus palabras fueron simples, pero devastadoras. Pensé que realmente la odiabas, así que la di por esposa a tu compañero. En ese instante, el último vínculo personal que Sansón tenía con aquella ciudad desapareció. La reacción de Sansón no fue inmediata. No atacó al hombre. No gritó, no reaccionó con violencia directa. Lo que ocurrió fue algo más peligroso. Sansón comenzó a pensar, porque cuando el orgullo herido se mezcla con una mente estratégica, el resultado puede ser devastador. Y lo que Sansón ideó no fue un ataque impulsivo, fue una operación económica. Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir, debemos recordar algo importante. La economía filistea dependía profundamente de sus cosechas. Trigo, cebada, olivos y viñedos sostenían no solo la alimentación local, sino también el comercio regional. Las cosechas eran riqueza, eran estabilidad, eran poder. Destruirlas significaba debilitar toda la estructura económica. Sansón decidió atacar precisamente ahí. Según el antiguo relato, capturó 300 zorros, o posiblemente chacales, animales que en aquella región se movían en grupos y eran conocidos por su velocidad. Luego realizó algo tan extraño como ingenioso. Ató sus colas de 2 en 2 y colocó antorchas encendidas entre ellas. Imaginemos la escena. 150 pares de animales salvajes, aterrados por el fuego, corriendo sin control a través de los campos. Cuando Sansón los liberó en los cultivos filisteos, el resultado fue inmediato. Las antorchas prendieron fuego al trigo seco, a los campos listos para la cosecha, a los viñedos y a los olivares. En cuestión de horas, el fuego se extendió por hectáreas enteras de producción agrícola. No fue un simple incendio, fue un sabotaje económico masivo. En términos modernos, equivaldría a destruir las reservas alimentarias de una región entera justo antes de la temporada de comercio. El impacto psicológico fue enorme. Los filisteos no sabían inicialmente quién había causado el desastre, pero pronto comenzaron a investigar.
Cuando descubrieron que el responsable era Sansón y que lo había hecho por la traición relacionada con su esposa, su reacción fue brutal. Buscaron al eslabón más débil. No atacaron a Sansón, atacaron a la mujer. Los filisteos quemaron a la mujer y a su padre. La ironía es oscura y trágica. La misma amenaza que habían usado para obligarla a traicionar a Sansón terminó cumpliéndose. Este momento revela algo profundamente inquietante sobre el ciclo de violencia en las sociedades antiguas. Cada acto de venganza generaba otro. Cada humillación exigía respuesta. Y Sansón, lejos de detenerse, interpretó el asesinato como una nueva provocación. Sus palabras fueron frías. Si así actúan, no descansaré hasta vengarme. Lo que siguió fue una ola de ataques personales contra los filisteos. El texto antiguo describe que los golpeó con gran matanza, un conflicto que ya no estaba relacionado con una boda ni con una apuesta. Se había transformado en una guerra privada. Sansón comenzó a convertirse en algo que los filisteos no sabían cómo manejar. No era un ejército, no era un líder tribal tradicional, era un individuo capaz de desestabilizar regiones enteras. Y aquí aparece una dimensión fascinante del relato. Sansón representa un tipo de poder que hoy llamaríamos asimétrico. Mientras los filisteos dependían de estructuras organizadas, ciudades, ejércitos, comercio, Sansón operaba como una fuerza impredecible. No tenía territorio que defender ni estructura que proteger. Podía atacar y desaparecer. Después de sus ataques, Sansón se refugió en un lugar llamado la Peña de Etam, una formación rocosa difícil de alcanzar. Allí permaneció durante un tiempo, mientras los filisteos intentaban comprender cómo enfrentar a un enemigo que no luchaba según las reglas convencionales. Pero la presión filistea no tardaría en trasladarse a otro lugar, a las tribus de Israel, porque para los filisteos había una solución aparentemente sencilla al problema Sansón. Si los israelitas se entregaban al hombre que causaba todos los problemas, la paz podría volver. Y así comenzó uno de los episodios más tensos y psicológicamente complejos de esta historia. 3000 hombres de Judá caminarían hacia la peña de Etam, no para luchar contra los filisteos, sino para entregar a Sansón. Antes de continuar con la siguiente parte de esta historia, donde Sansón enfrentará una traición aún más dolorosa y una batalla que cambiará su leyenda para siempre, quiero hacer una pausa breve. Si esta historia te está atrapando, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. Historias como esta, contadas con todo su contexto histórico, psicológico y estratégico, llevan mucho trabajo de investigación, y hay algo más que me interesa mucho saber. Escribe en los comentarios una sola palabra: fuerza, porque lo que estamos viendo en la historia de Sansón no es solo fuerza física, es la lucha eterna entre poder, orgullo y destino. Ahora prepárate, porque en la siguiente página veremos algo extraordinario. Un hombre solo, frente a 1000 enemigos. La noticia de los ataques de Sansón se extendió rápidamente por las ciudades filisteas. Campos quemados, cosechas destruidas, comerciantes furiosos, terratenientes arruinados. Pero más allá de las pérdidas económicas, había algo aún más inquietante: el miedo. Porque el responsable de todo aquello no era un ejército rival, ni un rey rebelde, ni una coalición de tribus. Era un solo hombre. Y eso convertía el problema en algo mucho más difícil de resolver. Los filisteos entendían perfectamente cómo enfrentarse a ejércitos. Sabían sitiar ciudades, organizar tropas, controlar rutas comerciales y castigar rebeliones. Era su especialidad como potencia regional. Pero Sansón no jugaba bajo esas reglas. Era impredecible. Así que decidieron hacer algo que los imperios han hecho muchas veces a lo largo de la historia: presionar al entorno del rebelde. En lugar de perseguir directamente a Sansón, movilizaron fuerzas hacia el territorio de la tribu de Judá, una de las regiones israelitas. Su objetivo no era destruir aldeas ni ocupar tierras, era enviar un mensaje. Cuando los hombres de Judá vieron al ejército filisteo acampando en su territorio, comprendieron inmediatamente lo que significaba. No estaban allí para invadir, estaban allí para exigir una solución. La pregunta era simple: ¿dónde está Sansón? La situación colocó a los israelitas en una posición psicológicamente muy incómoda. Sansón, en teoría, estaba luchando contra sus opresores, pero su forma de hacerlo
estaba provocando represalias que podían caer sobre toda la comunidad. En otras palabras, Sansón estaba peleando una guerra personal, pero las consecuencias podían pagarlas todos. Después de discutirlo entre ellos, tomaron una decisión difícil. 3000 hombres de Judá caminaron hacia la peña de Etam, el refugio donde Sansón se había escondido. La cifra no era casual. No iban como un pequeño grupo diplomático. Iban como una fuerza lo suficientemente grande como para controlar a un hombre peligroso. Cuando encontraron a Sansón, sus palabras reflejaron perfectamente la tensión del momento. ¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? La frase revela algo profundo sobre la psicología de los pueblos sometidos. Durante generaciones, cuando una comunidad vive bajo presión constante de un poder superior, comienza a desarrollar una mentalidad de supervivencia. No buscan rebelión abierta, sino estabilidad. Para los hombres de Judá, Sansón no era solo un héroe potencial, era también un riesgo. Sansón respondió con una lógica simple: como ellos me hicieron, así les hice. Era la ley básica de la reciprocidad en sociedades antiguas, acción y reacción. Pero los hombres de Judá no habían venido a debatir filosofía, habían venido a capturarlo. Le dijeron claramente que lo atarían y lo entregarían a los filisteos. Curiosamente, Sansón aceptó. Solo pidió una condición: prométanme que ustedes no me matarán. Ellos aceptaron. Entonces tomaron 2 cuerdas nuevas, probablemente fuertes cuerdas de lino trenzado, y ataron a Sansón. Luego lo llevaron desde la peña hacia el lugar donde el ejército filisteo esperaba. Imaginen la escena: 3000 hombres escoltando a un solo prisionero. Los filisteos, al verlos llegar, comenzaron a gritar de alegría. Finalmente tenían al hombre que había destruido sus cosechas, matado a sus ciudadanos y humillado su poder. Pensaban que la historia había terminado, pero lo que ocurrió después transformaría la leyenda de Sansón para siempre. Cuando Sansón se acercó al campamento filisteo, algo cambió. El antiguo relato describe que el Espíritu de Dios vino sobre él con fuerza. Las cuerdas que ataban sus brazos se tensaron, se rompieron, como si hubieran sido hechas de hilo quemado. Los filisteos apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Sansón miró a su alrededor buscando un arma. No había espada, no había lanza. Entonces vio algo en el suelo: el hueso seco de la mandíbula de un burro. Lo tomó con la mano. Y lo que siguió fue una escena que desafía cualquier lógica militar convencional. Un hombre, armado con un simple hueso, contra un ejército. Sansón atacó con una velocidad brutal. Golpe tras golpe, los filisteos caían ante él. El caos se extendió rápidamente entre las tropas, incapaces de organizarse frente a la furia de un adversario que parecía imparable. El resultado fue algo que se repetiría durante siglos en las historias del pueblo de Israel. 1000 hombres muertos. 1000. El lugar fue llamado después Ramat Lehi, que significa la colina de la mandíbula. Y Sansón, exhausto después de la batalla, pronunció unas palabras que mezclaban ironía y triunfo. Con la mandíbula de un burro montones sobre montones, con la mandíbula de un burro he matado a 1000 hombres. Pero cuando la adrenalina de la batalla desapareció, apareció otra realidad. Sansón estaba completamente agotado. La sed lo consumía. Y por primera vez desde el inicio de su historia, el hombre que parecía invencible se enfrentaba a algo que ningún poder físico podía derrotar: su propia fragilidad humana. Después de la batalla, el silencio cayó sobre el valle. Donde minutos antes había gritos, golpes y caos, ahora solo quedaban cuerpos inmóviles y polvo suspendido en el aire caliente de Canaán. 1000 hombres habían caído. Y en medio de aquel paisaje brutal, Sansón dejó caer la mandíbula de burro que había utilizado como arma improvisada. Sus manos temblaban, su respiración era pesada. La energía que lo había impulsado durante la batalla desaparecía rápidamente, como una tormenta que se disipa dejando tras de sí un cielo vacío. La historia de Sansón suele recordarse por su fuerza extraordinaria, pero este momento revela algo mucho más humano. Incluso el hombre más poderoso tiene límites físicos. El cuerpo exige lo que el orgullo a veces ignora. Sansón estaba al borde del colapso por deshidratación. En el clima seco de aquella región, después de un esfuerzo físico extremo, la sed podía convertirse en una amenaza mortal.
Los guerreros de la antigüedad lo sabían bien. Muchas batallas no se perdían por espadas, sino por agotamiento. Y Sansón estaba completamente solo, sin ejército, sin provisiones, sin aliados cerca. El hombre que acababa de derrotar a 1000 enemigos ahora se enfrentaba a algo mucho más básico, la necesidad de agua. Y en ese momento ocurrió algo notable. Por primera vez en toda esta historia, Sansón oró con desesperación. No fue una oración triunfal ni orgullosa. Fue una súplica sincera, casi amarga. Dijo algo que revela su estado mental. Has concedido esta gran victoria por medio de tu siervo, y ahora moriré de sed, cayendo en manos de los incircuncisos. Las palabras son profundas. Sansón reconoce que su victoria no provino únicamente de su propia fuerza. Reconoce que fue un instrumento de algo mayor, pero al mismo tiempo expresa una frustración muy humana. Después de una hazaña extraordinaria, ¿terminará su historia de la manera más absurda posible? Morir de sed. Este momento marca una pausa importante en la narrativa. Hasta ahora, Sansón ha actuado impulsivamente, reaccionando a insultos, traiciones o provocaciones. Pero aquí aparece algo distinto. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad del héroe. Según el relato antiguo, Dios respondió a su clamor. En el lugar llamado Lehi, una roca se abrió y comenzó a brotar agua. Sansón bebió profundamente, recuperó fuerzas y su espíritu volvió a levantarse. El lugar recibió el nombre de En-Acoré, que significa la fuente del que clama. Más que un simple milagro narrativo, este episodio tiene una dimensión simbólica muy fuerte en la tradición hebrea. La idea es clara. Incluso el hombre más poderoso depende de algo más grande que él mismo. Sansón podía derrotar ejércitos, pero no podía crear agua en el desierto. Después de este episodio, el relato menciona algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que es extremadamente importante desde el punto de vista histórico. Sansón juzgó a Israel durante 20 años. Esto significa que su historia no fue solo una cadena de peleas aisladas. Durante 2 décadas, Sansón actuó como una figura de liderazgo dentro de su pueblo. Pero su liderazgo era distinto al de otros jueces. No lideró grandes campañas militares ni construyó alianzas tribales duraderas. Su impacto fue más psicológico que político. Los filisteos sabían que existía un hombre capaz de aparecer en cualquier momento y causar destrucción, y ese conocimiento por sí solo alteraba el equilibrio de poder. En términos modernos, Sansón funcionaba como una especie de factor de disuasión humano, un individuo cuya mera existencia obligaba a una potencia dominante a permanecer alerta. Sin embargo, este periodo de estabilidad aparente escondía un problema profundo. El problema no venía de los filisteos, venía de Sansón mismo, porque a lo largo de su historia hay un patrón que se repite constantemente. Sansón es extraordinariamente fuerte en el campo de batalla, pero extremadamente vulnerable en sus decisiones personales, especialmente cuando se trata de mujeres. Y ese patrón volvería a aparecer de forma peligrosa, porque un día, Sansón decidió viajar a una ciudad filistea muy conocida, una ciudad que representaba riqueza, comercio y poder, la ciudad de Gaza. Lo que Sansón hizo allí parecía una simple aventura nocturna, pero terminaría convirtiéndose en otra demostración de fuerza que humillaría públicamente a los filisteos, y al mismo tiempo acercaría cada vez más al héroe a su caída, porque incluso los hombres más fuertes de la historia tienen algo en común. No suelen ser derrotados por sus enemigos, suelen ser derrotados por sus propias debilidades. Durante 20 años, Sansón había sido una presencia incómoda para el poder filisteo. No había construido un ejército ni proclamado una revolución abierta, pero su existencia era suficiente para alterar el equilibrio regional. En la política del antiguo Oriente Próximo, eso tenía un valor enorme. Los filisteos gobernaban gracias a una combinación de superioridad militar, control económico y presión psicológica. Su dominio no dependía únicamente de la espada, dependía de la percepción de que resistirse era inútil. Sansón rompía esa percepción. Era la prueba viviente de que un israelita podía desafiar su autoridad. Y sin embargo, la historia vuelve a revelar un rasgo desconcertante de su carácter. Sansón parecía sentirse atraído precisamente por los lugares donde el poder filisteo era más fuerte.
Uno de esos lugares era Gaza. Gaza no era una ciudad cualquiera. Era una de las 5 grandes ciudades-estado filisteas y un punto estratégico en las rutas comerciales entre Egipto y el Levante. Caravanas cargadas de especias, textiles, metales y grano pasaban por allí regularmente. Era una ciudad rica, activa, cosmopolita para los estándares de la época. Y también estaba fuertemente protegida. Las ciudades filisteas tenían murallas sólidas y grandes puertas de madera reforzada, diseñadas no solo para defensa militar, sino también para controlar el comercio. Las puertas representaban autoridad. Quien controlaba la puerta controlaba la ciudad. Cuando Sansón entró en Gaza, probablemente lo hizo como un viajero más entre muchos. Pero su presencia no tardó en ser detectada. Según el relato antiguo, Sansón pasó la noche con una prostituta. Este detalle, lejos de ser anecdótico, revela otra dimensión de su psicología: su tendencia a buscar placer inmediato sin considerar las consecuencias políticas. En el mundo antiguo, las ciudades estaban llenas de informantes. Comerciantes, guardias, trabajadores del mercado, todos podían convertirse en ojos y oídos del poder local. La noticia se difundió rápidamente. Sansón estaba en Gaza. Para los líderes filisteos, aquello era una oportunidad única. Durante años, aquel hombre había causado problemas imposibles de resolver. Había destruido cosechas, matado soldados y humillado públicamente a su poder. Y ahora estaba dentro de una de sus ciudades más fortificadas, encerrado. Decidieron actuar con paciencia. Los hombres de Gaza rodearon la ciudad y colocaron guardias en las puertas. No lo atacarían inmediatamente. Esperarían hasta la madrugada, cuando Sansón saliera, probablemente confiado y desprevenido. Entonces lo matarían. Era un plan lógico. Pero Sansón nunca fue un adversario lógico. En medio de la noche, probablemente mucho antes de que el sol comenzara a asomar en el horizonte, Sansón se levantó. Caminó hacia la puerta de la ciudad. Quizás notó la presencia de los guardias. Quizás simplemente decidió marcharse antes del amanecer. Lo que ocurrió después se convertiría en una de las imágenes más extraordinarias de su historia. Sansón agarró las puertas de la ciudad de Gaza. No solo las hojas de madera, también los postes y la barra que las aseguraba. En la arquitectura antigua, esas puertas eran enormes y pesadas, diseñadas para resistir arietes y asedios. Eran estructuras pensadas para defender ciudades enteras. Sansón las arrancó, las levantó sobre sus hombros y comenzó a caminar. La escena es casi surrealista. Un hombre avanzando por la oscuridad del amanecer, cargando las puertas de una ciudad entera como si fueran un trofeo. Caminó kilómetros con ellas. Finalmente las colocó en la cima de una colina frente a Hebrón, a más de 30 kilómetros de distancia. El mensaje era brutalmente claro. Las puertas simbolizaban seguridad, control y poder urbano. Sansón acababa de arrancarlas y exhibirlas como si fueran una simple carga. No había conquistado Gaza con un ejército. Había hecho algo mucho más humillante. Había demostrado que sus defensas no podían detenerlo. Desde una perspectiva psicológica, este acto es fascinante. No se trataba solo de fuerza física. Era una guerra de símbolos. Sansón estaba comunicando algo a los filisteos. Ninguna de sus estructuras de poder puede encerrarme. Sin embargo, mientras los filisteos observaban con furia creciente cómo este hombre desafiaba su autoridad una y otra vez, algo estaba cambiando silenciosamente. Porque después de Gaza, Sansón conocería a una mujer que no sería como las anteriores, una mujer que no aparecería en su historia como un simple episodio pasajero. Su nombre sería recordado durante miles de años: Dalila. Y con ella comenzaría la parte más peligrosa de toda la historia de Sansón. No una batalla física, sino una batalla psicológica, una batalla donde la fuerza bruta no serviría de nada. Las historias de grandes guerreros suelen terminar en el campo de batalla. La de Sansón, no. Su historia comenzó a dirigirse hacia la tragedia en un lugar mucho más silencioso: el Valle de Sorek. Este valle era una región fértil situada entre las colinas de Judá y las llanuras controladas por los filisteos. Era una zona de contacto entre dos mundos culturales que convivían en constante tensión. En ese territorio fronterizo vivía una mujer llamada Dalila.
A diferencia de otras mujeres que habían aparecido brevemente en la vida de Sansón, Dalila ocupa un lugar central en la narrativa. Su presencia no es accidental ni pasajera. Ella representa algo más profundo, el punto donde el poder físico de Sansón se encuentra con una inteligencia estratégica que no puede dominar con fuerza. Pero antes de comprender su papel, debemos observar el contexto político. Los líderes filisteos llevaban años enfrentándose a un problema que parecía insoluble. Sansón no lideraba ejércitos, no ocupaba ciudades, ni proclamaba rebeliones abiertas. Sin embargo, su existencia misma era una amenaza constante para la estabilidad del dominio filisteo. Había destruido cosechas, había matado soldados, había ridiculizado la seguridad de Gaza, había demostrado, una y otra vez, que ningún sistema de poder podía contenerlo. Los filisteos comprendieron algo fundamental. No podían derrotarlo con fuerza militar. Necesitaban otra estrategia, y fue entonces cuando apareció Dalila. Los gobernantes filisteos, los llamados príncipes de las 5 ciudades, se acercaron a ella con una propuesta extraordinaria. Le ofrecieron una enorme suma de dinero. Cada uno de ellos prometió entregarle 1100 piezas de plata si lograba descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Para comprender la magnitud de esa cifra, hay que considerar el valor económico de la plata en la antigüedad. No era simplemente un pago, era una fortuna capaz de asegurar la riqueza de una familia durante generaciones. Era un incentivo gigantesco, pero el dinero no era el único factor en juego. Dalila vivía en una región donde los filisteos ejercían poder real. Su supervivencia, su posición social y su seguridad probablemente dependían de mantener buenas relaciones con las autoridades locales. La presión no era solo económica, era política. Así comenzó una de las dinámicas psicológicas más fascinantes de toda la Biblia. Dalila no atacó a Sansón con violencia, no intentó atraparlo, no lo traicionó inmediatamente. Hizo algo mucho más sofisticado. Comenzó a hacer preguntas. Una noche, probablemente en un ambiente íntimo y aparentemente tranquilo, Dalila miró a Sansón y le dijo: «Dime, por favor, ¿de dónde proviene tu gran fuerza? ¿Con qué podrías ser atado para dominarte?». La pregunta era directa, pero Sansón no respondió con la verdad. Le dijo que si lo ataban con 7 cuerdas frescas que no hubieran sido secadas, perdería su fuerza. Dalila siguió el juego. Los líderes filisteos le entregaron las cuerdas. Esa noche, mientras Sansón dormía, lo ató. Luego gritó: «Sansón, los filisteos vienen contra ti». Sansón despertó y rompió las cuerdas como si fueran simples hilos. La trampa había fallado. Dalila reaccionó con una mezcla de reproche y decepción. «Te has burlado de mí, me has mentido». Sansón volvió a inventar otra respuesta. Dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas, entonces perdería su fuerza. Dalila repitió el procedimiento. Otra vez lo ató. Otra vez gritó la advertencia. Y otra vez Sansón rompió las cuerdas sin esfuerzo. Desde fuera, la escena puede parecer absurda. ¿Por qué Sansón seguía quedándose con una mujer que claramente intentaba atraparlo? La respuesta probablemente está en su psicología. Sansón siempre había vivido como un hombre invencible. Cada amenaza anterior había terminado con él triunfando. Leones, soldados, ejércitos, ninguno había podido detenerlo. Es posible que empezara a ver la situación como un juego peligroso, pero un juego que creía poder controlar. Dalila, sin embargo, no se rendía. Volvió a intentarlo una tercera vez. Esta vez Sansón le dijo que si trenzaba las 7 trenzas de su cabello con un telar y las fijaba con una estaca, perdería su fuerza. De nuevo Dalila siguió el plan. De nuevo gritó la advertencia. Y de nuevo, Sansón se liberó fácilmente. 3 intentos. 3 fracasos. Pero Dalila comprendía algo que muchos guerreros nunca aprenden. Las batallas más importantes no se ganan con ataques directos. Se ganan con paciencia. Y ella estaba a punto de utilizar el arma más poderosa que tenía. No cuerdas, no trampas, sino algo mucho más difícil de resistir. Presión emocional constante. Porque la 4ª vez que Dalila habló con Sansón, no le haría otra pregunta. Le haría algo mucho más peligroso. Le haría dudar de su propio corazón. Las grandes fortalezas de la antigüedad podían resistir meses de asedio. Murallas gruesas,
Reservas de alimentos y pozos de agua permitían que ciudades enteras soportaran ataques prolongados. Pero incluso las ciudades más fuertes tenían una debilidad conocida por todos los estrategas del mundo antiguo: la paciencia del enemigo. Porque un asedio no siempre consistía en derribar muros. A veces consistía simplemente en esperar, hasta que algo dentro de la ciudad comenzara a romperse. Eso fue exactamente lo que Dalila comenzó a hacer con Sansón. Después del tercer intento fallido, dejó de utilizar trampas físicas, dejó de preparar cuerdas, estacas o mecanismos ocultos. Comprendió que la fuerza de Sansón hacía inútiles esas estrategias. En lugar de eso, comenzó un asedio psicológico. El relato antiguo describe la situación con una frase sorprendentemente moderna en su profundidad emocional. Dalila lo presionaba todos los días con sus palabras, día tras día, pregunta tras pregunta, reproche tras reproche. ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Me has mentido 3 veces. Tu corazón no está conmigo. En las culturas antiguas, como en las modernas, el amor estaba profundamente ligado a la idea de confianza absoluta. Cuestionar esa confianza era cuestionar la relación misma. Dalila no estaba atacando la fuerza de Sansón, estaba atacando su identidad emocional, y lo hacía con una persistencia implacable. El texto dice que su presión fue tan constante que su alma fue reducida a mortal angustia. Esta frase es extraordinaria porque muestra algo que a menudo olvidamos cuando pensamos en Sansón. Nos imaginamos a un hombre indestructible, un gigante de fuerza física imposible de doblegar. Pero psicológicamente, Sansón no era tan resistente, era impulsivo, emocional y profundamente susceptible a las relaciones personales. Durante toda su vida había reaccionado a desafíos externos con violencia inmediata, pero nunca había enfrentado una presión lenta, continua, íntima. Dalila estaba utilizando una estrategia que hoy reconoceríamos como erosión psicológica, y estaba funcionando. Finalmente, Sansón cedió, no con una mentira más, sino con la verdad. Le reveló el secreto que había guardado desde su nacimiento. Le explicó que había sido consagrado a Dios desde el vientre de su madre bajo el voto nazareo, y que una señal visible de ese pacto era su cabello. «Nunca ha pasado navaja por mi cabeza», le dijo. «Si me rapan, mi fuerza se apartará de mí. Me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Por primera vez en toda la historia, Sansón había revelado su vulnerabilidad real. Dalila supo inmediatamente que esta vez no era una mentira. El texto dice que percibió en su corazón que había dicho toda la verdad. Entonces envió un mensaje secreto a los gobernantes filisteos. «Suban esta vez, porque me ha revelado todo su corazón». Los príncipes filisteos regresaron al valle de Sorek, pero esta vez no llegaron con soldados ni con cuerdas. Llegaron con la plata prometida. Dalila hizo que Sansón se durmiera con la cabeza sobre sus rodillas. La escena es casi inquietante en su calma. El hombre más fuerte de la región, dormido, confiado, totalmente vulnerable. Entonces Dalila llamó a un hombre, y ese hombre comenzó a cortar el cabello de Sansón, una trenza, luego otra, luego otra. Las 7 trenzas que simbolizaban su consagración desaparecieron una a una. El acto era silencioso, pero su significado era enorme. No era solo cabello lo que estaba cayendo al suelo. Era el final de la protección que había acompañado a Sansón desde su nacimiento. Cuando terminó, Dalila pronunció las mismas palabras que había repetido antes. «Sansón, los filisteos vienen contra ti». Sansón despertó y pronunció una frase que revela la tragedia completa del momento. «Saldré como las otras veces y me libraré». Pero esta vez, algo era diferente. El relato añade una línea devastadora. Sansón no sabía que el Señor se había apartado de él. El hombre que había derrotado leones. El hombre que había matado 1000 soldados. El hombre que había arrancado las puertas de una ciudad. Estaba a punto de descubrir que su mayor fuerza había desaparecido. Y los filisteos, finalmente, tenían lo que llevaban años esperando. A Sansón, indefenso. Durante años, Sansón había vivido con una certeza absoluta. Cada vez que el peligro aparecía, su fuerza surgía. Cada vez que los enemigos lo rodeaban, encontraba la manera de escapar. Había construido
casi sin darse cuenta, una convicción peligrosa, que su poder era inagotable. Pero aquella madrugada en el valle de Sorek sería distinta a todas las anteriores. Cuando Dalila gritó: «Sansón, los filisteos vienen contra ti», él despertó con la misma confianza que había tenido toda su vida. Pensó que sería igual que siempre. Pensó que bastaría con levantarse, sacudir sus brazos y abrirse paso entre los soldados. Pero esta vez, cuando intentó liberarse, nada ocurrió. Sus músculos no respondieron con la misma potencia. Sus movimientos eran pesados. La energía que lo había acompañado desde su juventud simplemente no estaba allí. Fue un instante breve, pero decisivo, el momento en que Sansón comprendió que algo fundamental había cambiado. Antes de que pudiera reaccionar completamente, los filisteos se abalanzaron sobre él. Esta vez no hubo resistencia heroica, no hubo batalla espectacular. El hombre que había aterrorizado a toda una nación fue reducido como cualquier prisionero. Lo capturaron, y entonces hicieron algo que revela mucho sobre la mentalidad del mundo antiguo. No se limitaron a encarcelarlo. Decidieron destruir su identidad. Primero, le sacaron los ojos. En las culturas del cercano Oriente Antiguo, cegar a un enemigo no era solo un castigo físico, era un acto simbólico de dominación total. La vista representaba poder, control y autonomía. Quitar los ojos significaba convertir a un guerrero en un hombre completamente dependiente. Luego lo llevaron a Gaza, la misma ciudad cuya puerta había arrancado años antes. Pero esta vez no entró como un desafío viviente al poder filisteo. Entró como un trofeo. Lo encadenaron con grilletes de bronce y lo obligaron a trabajar en el molino de la prisión. Molía grano. Una tarea repetitiva, agotadora y humillante. En las sociedades antiguas, moler grano era normalmente trabajo de esclavos o prisioneros de guerra. Era el símbolo perfecto de degradación social. El hombre que había derrotado ejércitos ahora giraba una piedra de molino día tras día, en silencio, en oscuridad. Este periodo de la vida de Sansón es uno de los más fascinantes desde el punto de vista psicológico, porque por primera vez, Sansón no podía reaccionar con violencia, no podía escapar, no podía imponerse físicamente, solo podía pensar, reflexionar, recordar. La prisión, paradójicamente, creó algo que Sansón nunca había tenido antes: tiempo para comprender su propia historia. Durante años había sido impulsivo, reaccionando a cada situación con fuerza inmediata. Pero ahora estaba atrapado en una rutina interminable que lo obligaba a enfrentar algo que ningún enemigo había podido obligarlo a enfrentar: a sí mismo. Mientras tanto, los filisteos celebraban. Habían capturado al hombre que había desafiado su dominio durante décadas. Para ellos, la caída de Sansón no era solo una victoria militar, era una victoria política, una demostración pública de que el poder filisteo seguía siendo absoluto. Pero en medio de esa celebración, un pequeño detalle comenzó a pasar desapercibido. Un detalle aparentemente insignificante, un detalle que nadie vigilaba. El cabello de Sansón comenzó a crecer otra vez, lentamente, día tras día, trenza tras trenza. Los filisteos no prestaban atención. Para ellos, el peligro había terminado. Sansón estaba ciego, encadenado y reducido a un prisionero. No representaba ninguna amenaza. Pero la historia de Sansón nunca ha sido una historia predecible. Porque mientras el cabello volvía a crecer, algo más también estaba cambiando dentro de él. Y los filisteos estaban a punto de cometer el mismo error que los poderosos han cometido muchas veces en la historia: creer que un enemigo derrotado es un enemigo terminado. Las prisiones del mundo antiguo no se parecían a las que imaginamos hoy. No estaban diseñadas para la rehabilitación ni para la reintegración social. Eran lugares de castigo, de olvido y de trabajo forzado. Espacios donde los enemigos derrotados desaparecían lentamente de la memoria pública. Eso fue lo que los filisteos pensaron que ocurriría con Sansón. Encadenado en Gaza, ciego y obligado a girar una pesada piedra de molino, el antiguo guerrero parecía reducido a una sombra de lo que había sido. La rutina era brutalmente simple: empujar, girar, empujar, girar, horas y horas cada día. En aquel mundo,
Moler grano era una tarea diseñada para quebrar el cuerpo humano. El movimiento repetitivo desgastaba los músculos, las articulaciones y la mente. Para muchos prisioneros, el molino era una forma lenta de destruir la voluntad. Pero la prisión tiene un efecto curioso sobre algunos hombres. A otros los destruye, a algunos los transforma. Sansón había pasado gran parte de su vida reaccionando a impulsos, ira, deseo, orgullo. Su historia estaba llena de momentos en los que la fuerza física resolvía cualquier problema inmediato. Pero ahora no había nada que golpear, nada que romper, nada que conquistar, solo oscuridad y tiempo. El silencio de la prisión lo obligaba a enfrentarse a algo que nunca había tenido que enfrentar antes, la consecuencia de sus decisiones. En retrospectiva, su vida parecía una cadena de elecciones impulsivas, la boda en Timnat, las provocaciones constantes contra los filisteos, la arrogancia en Gaza, la confianza ciega en Dalila. Cada paso había sido una mezcla de fuerza extraordinaria y juicio frágil, y ahora las consecuencias estaban allí. En cada paso quedaba empujando la piedra del molino. Sin embargo, mientras Sansón reflexionaba en la oscuridad, algo ocurría lentamente, algo que los guardias filisteos no consideraban importante. Su cabello seguía creciendo. Para un observador superficial, aquello era irrelevante. El cabello vuelve a crecer naturalmente en cualquier persona. No parecía tener relación con la situación de un prisionero ciego y encadenado. Pero en la narrativa simbólica de la historia, ese crecimiento representaba algo mucho más profundo. Era una señal de renovación, un recordatorio de que el voto nazareo, la consagración que había marcado la vida de Sansón desde su nacimiento, no había sido completamente destruido. Los filisteos habían eliminado su fuerza, habían eliminado su vista, pero no habían eliminado su historia. Mientras tanto, en el exterior, la percepción pública de Sansón había cambiado radicalmente. Durante años había sido visto como una amenaza impredecible. Ahora era un espectáculo. Los filisteos comenzaron a hablar de él no como un enemigo peligroso, sino como un trofeo capturado. Su caída se convirtió en una historia que reforzaba el orgullo nacional filisteo. La narrativa era clara. El poderoso Sansón había sido derrotado. El Dios de Israel había fallado. El poder filisteo había triunfado. Y como ocurre muchas veces en la historia cuando una potencia cree haber consolidado su victoria, decidieron celebrarlo públicamente. Los líderes filisteos organizaron un gran festival religioso en honor a Dagón, su principal deidad. El mensaje político era evidente. El triunfo sobre Sansón se interpretaba como un triunfo de Dagón sobre el Dios de Israel. Miles de personas serían invitadas. Los gobernantes de las ciudades filisteas asistirían. La celebración no sería solo religiosa, sería una demostración pública de poder. Y alguien tuvo una idea que parecía perfecta para el espectáculo: traer a Sansón. El antiguo guerrero sería exhibido ante la multitud como prueba viviente de la derrota de Israel. Un símbolo de humillación, un recordatorio de quién controlaba realmente la región. Pero los filisteos estaban cometiendo un error clásico del poder triunfante. Cuando los vencedores convierten a sus enemigos en espectáculo, a veces olvidan que incluso un hombre derrotado puede cambiar el curso de una historia. Y Sansón estaba a punto de entrar en el escenario por última vez, no como prisionero, sino como protagonista de uno de los finales más dramáticos de la historia antigua. Las celebraciones religiosas en el antiguo Cercano Oriente eran mucho más que rituales espirituales. Eran también demostraciones públicas de poder. Cuando una ciudad vencía a un enemigo importante, el triunfo se interpretaba como una prueba de que su dios era más fuerte que los dioses rivales. Las ceremonias en los templos no solo honraban a la divinidad, también reforzaban la legitimidad política de quienes gobernaban. Por eso, cuando los líderes filisteos organizaron la gran celebración en honor a Dagón, el significado iba mucho más allá de un simple festival. Era un mensaje dirigido tanto a su propio pueblo como a los israelitas que vivían bajo su dominio. El templo de Dagón en Gaza estaba preparado para recibir a miles de personas. Las estructuras de estos templos solían ser impresionantes para su época. Grandes columnas de piedra, amplias plataformas elevadas y techos sostenidos por pilares masivos que permitían albergar multitudes. En el interior se reunieron los gobernantes de las 5 ciudades filisteas,
los príncipes, los líderes militares, los comerciantes influyentes, y alrededor de ellos, en las galerías superiores del edificio, se congregaban miles de espectadores. El ambiente estaba cargado de entusiasmo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios. El vino corría entre los asistentes, y una frase se repetía entre la multitud con orgullo creciente: «Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». La historia se estaba reinterpretando frente a todos. Para los filisteos, la captura de Sansón no era el resultado de una estrategia humana, ni de la traición de Dalila. Era la prueba de que Dagón había derrotado al Dios de Israel. Y como ocurre muchas veces en las celebraciones del poder, alguien propuso convertir la victoria en espectáculo. «Traigan a Sansón para que nos divierta». La orden fue enviada a la prisión. Los guardias sacaron a Sansón de su lugar en el molino. Lo llevaron encadenado hacia el templo lleno de gente. El camino probablemente estuvo acompañado de burlas, risas y comentarios de desprecio. El antiguo guerrero que había aterrado a ciudades enteras ahora caminaba guiado por otros hombres, ciego, dependiente, humillado. Cuando lo introdujeron en el templo, lo colocaron entre las columnas principales del edificio. En las construcciones antiguas, estas columnas eran esenciales para sostener el techo. Grandes bloques de piedra apoyados sobre bases sólidas, diseñados para soportar el peso de la estructura y de las personas reunidas en las galerías superiores. Sansón no podía ver la multitud, pero podía escucharla. Miles de voces, risas, celebración. Era el sonido de una nación convencida de haber eliminado a su enemigo más incómodo. En ese momento, Sansón habló con el joven que lo guiaba. Le pidió algo muy sencillo: «Déjame tocar las columnas que sostienen el templo para apoyarme en ellas». La petición parecía razonable. Un prisionero ciego necesitaba apoyo para mantenerse en pie. El joven accedió. Sansón colocó sus manos sobre las columnas centrales, frías, sólidas, antiguas. Mientras tanto, el templo seguía lleno de ruido y celebración. En el techo y las galerías superiores se encontraban miles de personas observando el espectáculo. Para ellos, Sansón ya no era un peligro. Era un recuerdo de una amenaza pasada, un trofeo humano. Pero dentro de Sansón, algo había cambiado desde los días del molino. Había pasado meses en silencio, meses pensando, meses recordando. Y ahora, de pie entre las columnas del templo, el antiguo guerrero comprendía que aquel momento sería el último capítulo de su historia. No tenía espada, no tenía ejército, no tenía ojos para ver a sus enemigos, pero tenía algo que nunca había tenido antes en su vida: una decisión consciente y una oración que no pediría gloria, no pediría riqueza, no pediría poder duradero, solo pediría una última oportunidad, una última fuerza, una última acción capaz de cambiar el final de su historia y el destino de todos los que estaban celebrando sobre su cabeza. El templo de Dagón estaba lleno. Las risas, el ruido de las copas y las conversaciones se mezclaban con el eco de los sacrificios que habían sido ofrecidos en honor al dios filisteo. Para la multitud reunida, aquel día representaba una victoria histórica. Durante años habían vivido con la inquietud de un hombre imposible de controlar. Ahora, ese hombre estaba allí, ciego, encadenado, apoyado contra las columnas que sostenían el templo. Para los asistentes, Sansón no era más que una curiosidad, pero dentro de él, el silencio era absoluto. Por primera vez desde el comienzo de su historia, Sansón no reaccionaba a una provocación inmediata. No respondía a una traición repentina ni a un desafío impulsivo. Estaba tomando una decisión. El relato antiguo describe que Sansón habló con Dios una última vez. No fue una oración larga, no fue una declaración heroica, fue una petición directa, humilde y profundamente humana. Señor Dios, acuérdate de mí, te ruego, dame fuerza solo esta vez más. Las palabras son importantes. Sansón no pide recuperar su vida, no pide escapar, no pide una nueva oportunidad para gobernar o luchar durante años. Pide una sola cosa, una última fuerza. Pero lo más interesante es la razón que expresa después. Dice que quiere vengarse de los filisteos por sus 2 ojos. Esto ha generado debates entre historiadores y teólogos durante siglos.
¿Era una oración de justicia o era una oración de venganza personal? Probablemente era ambas cosas. Sansón era un hombre profundamente humano. Su historia nunca presenta a un héroe perfecto. Sus motivaciones siempre han sido una mezcla compleja de destino, orgullo, ira y convicción espiritual. Y en ese momento final, todos esos elementos estaban presentes. Sus manos seguían apoyadas en las dos columnas principales del templo, una columna bajo cada brazo. Los estudios arqueológicos sobre templos filisteos sugieren que muchas de estas estructuras utilizaban dos pilares centrales para sostener gran parte del peso del techo y de las galerías superiores. Si esos pilares cedían, toda la estructura podía colapsar. Miles de personas estaban sobre su cabeza: los gobernantes filisteos, los líderes militares, los sacerdotes de Dagón, la élite política y económica de la región. Sansón comprendía perfectamente lo que estaba a punto de hacer. El acto no sería solo un gesto de destrucción, sería un golpe estratégico. Eliminar a los líderes reunidos en un solo lugar significaba alterar el equilibrio de poder de toda la región. Entonces, Sansón respiró profundamente, apoyó con más fuerza sus manos contra las columnas y dijo algo que revela la magnitud de su decisión: que muera yo con los filisteos. No estaba intentando sobrevivir, no estaba buscando escapar, estaba aceptando que su historia terminaría allí, pero quería asegurarse de que su final tendría un impacto que nadie podría ignorar. El templo seguía lleno de ruido. La multitud no tenía idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Para ellos, Sansón era simplemente un espectáculo, un prisionero derrotado, un recuerdo del pasado. Pero las manos de Sansón comenzaron a empujar. Lentamente, con toda la fuerza que quedaba en su cuerpo. Las columnas comenzaron a crujir. Primero un sonido leve, luego un ruido más profundo. El tipo de sonido que hace una estructura cuando su equilibrio comienza a fallar. Algunas personas en el templo empezaron a notar que algo no estaba bien, pero ya era demasiado tarde, porque el hombre que había perdido sus ojos estaba a punto de hacer temblar todo el edificio, y con él, el poder de los filisteos. Los grandes acontecimientos de la historia suelen ocurrir en segundos. Décadas de conflictos, decisiones y tensiones acumuladas pueden concentrarse en un solo instante, capaz de alterar el destino de miles de personas. En el templo de Dagón, ese instante había llegado. Las manos de Sansón presionaban contra las dos columnas principales. Sus pies estaban firmemente apoyados contra el suelo de piedra, buscando la máxima estabilidad posible. El edificio, construido para resistir el peso de multitudes, dependía del equilibrio de sus pilares centrales. Y ese equilibrio estaba empezando a romperse. Al principio fue un crujido leve, un sonido que apenas se distinguía entre el ruido de la celebración. Pero el crujido se transformó en una vibración más profunda. Las columnas comenzaron a desplazarse lentamente, milímetro a milímetro, mientras el peso del techo y de las galerías superiores ejercía una presión cada vez mayor. Algunas personas comenzaron a mirar alrededor con confusión. El suelo temblaba, las piedras se movían, pero en medio del caos creciente, Sansón continuaba empujando. Era el último esfuerzo de su vida. Durante años, su fuerza había sido utilizada para reacciones impulsivas, para peleas personales y venganzas rápidas. Pero esta vez era diferente. Por primera vez, su fuerza estaba dirigida hacia un objetivo claro, estratégico y definitivo. Las columnas cedieron. El sonido fue brutal. Un estruendo seco atravesó el templo mientras la estructura comenzaba a perder estabilidad. El techo empezó a inclinarse. Las vigas de madera se quebraron bajo la presión. Entonces todo ocurrió al mismo tiempo. El techo colapsó. Las galerías superiores se derrumbaron. Las enormes piedras del templo cayeron sobre la multitud, que segundos antes celebraba la derrota de Sansón. El impacto fue devastador. El relato antiguo dice algo extraordinario. Las personas que murieron en ese momento fueron más que todas las que Sansón había matado durante su vida. Los gobernantes filisteos estaban allí. Los líderes militares estaban allí. Los comerciantes influyentes estaban allí. La élite del poder filisteo estaba concentrada en ese edificio, y el templo entero cayó sobre ellos. En un solo acto, el hombre que había sido humillado, cegado y encadenado,
logró asestar el golpe más fuerte de toda su historia, no con un ejército, no con armas, sino con su propio sacrificio. Sansón murió allí, bajo las piedras del templo que había derribado. Su historia terminó en ese momento, pero su impacto no terminó allí, porque lo que ocurrió en ese templo no fue solo la muerte de un hombre. Fue un golpe directo a la estructura de poder filistea. Cuando los líderes de una nación desaparecen en un solo evento, el equilibrio político cambia de inmediato. Las ciudades entran en crisis, las jerarquías se reorganizan y las rivalidades internas emergen. Sansón, incluso en su muerte, había alterado el mapa del poder. Tiempo después, sus familiares descendieron desde el territorio de Judá hasta Gaza, recuperaron su cuerpo entre los escombros del templo y lo llevaron de regreso a la tierra donde había nacido. Fue enterrado entre Zora y Estaol, en la tumba de su padre Manoaj. Así terminó la vida del hombre que había juzgado a Israel durante 20 años. Un hombre cuya historia desafía cualquier categoría simple. Héroe, guerrero, rebelde, trágico, tal vez todas al mismo tiempo. Pero antes de continuar con el análisis final de su legado, porque la historia de Sansón no termina realmente con su muerte, quiero pedirte algo importante. Si esta historia te está atrapando y quieres seguir viendo relatos épicos contados con contexto histórico, análisis psicológico y profundidad real, suscríbete ahora mismo al canal. No esperes al final. Hazlo ahora. Y además, deja en los comentarios una sola palabra: valor. Porque la historia de Sansón no es solo sobre fuerza física. Es sobre lo que un ser humano es capaz de hacer cuando decide enfrentar su destino hasta el final. En las próximas páginas veremos algo aún más interesante: cómo la figura de Sansón fue interpretada durante siglos y por qué su historia sigue fascinando al mundo miles de años después. Cuando una figura extraordinaria desaparece de la historia, lo que queda no es solo el recuerdo de sus acciones, queda su interpretación. Las sociedades antiguas eran especialmente conscientes de este fenómeno. Los relatos sobre líderes, guerreros y jueces no se conservaban únicamente como registros históricos, se transmitían como narrativas cargadas de significado cultural. La historia de Sansón comenzó a circular entre las tribus de Israel como algo más que una simple crónica de enfrentamientos contra los filisteos. Se convirtió en una historia sobre el poder humano y sus límites, y ese es uno de los aspectos más fascinantes de su legado. Si observamos a otros héroes del mundo antiguo, figuras épicas de Mesopotamia, Grecia o Egipto, encontramos patrones bastante claros. Muchos de ellos son presentados como modelos de perfección, sabios, disciplinados, estratégicos y casi siempre victoriosos. Sansón no encaja en ese molde. Su historia es radicalmente distinta. Es la historia de un hombre que posee una fuerza extraordinaria, pero que también comete errores extraordinarios. Un hombre que puede derrotar ejércitos, pero que no puede controlar sus impulsos. Un hombre elegido para desafiar el dominio de una potencia extranjera, pero que constantemente se acerca a esa misma cultura de forma peligrosa. Desde una perspectiva literaria, Sansón es uno de los personajes más complejos de la antigua tradición hebrea. No es el líder prudente que organiza un pueblo. No es el estratega que diseña campañas militares. Es algo más difícil de clasificar, una fuerza caótica dentro de un momento histórico específico. Durante el período de los jueces, Israel no tenía un sistema político centralizado. No había un rey que coordinara ejércitos, ni una estructura nacional unificada. El liderazgo surgía de forma espontánea en momentos de crisis. Sansón representa la forma más extrema de ese modelo. Su liderazgo no fue institucional, fue simbólico. Durante 20 años, la simple existencia de Sansón alteró el equilibrio psicológico entre Israel y los filisteos. El imperio filisteo tenía mejores armas, tenía ciudades fortificadas, tenía redes comerciales y metalurgia avanzada, pero también tenía un problema, un enemigo imposible de predecir. La figura de Sansón generaba una incertidumbre constante, y en política, la incertidumbre es una forma de poder. Pero lo que hace que su historia sea tan duradera no es solo su impacto histórico, es su dimensión humana. A diferencia de muchos héroes idealizados, Sansón fracasa repetidamente en aspectos personales. Confía en las personas equivocadas, se deja llevar por emociones intensas.
subestima las consecuencias de sus decisiones y finalmente paga un precio devastador por esos errores. Ese equilibrio entre grandeza y fragilidad es lo que hace que su historia siga resonando miles de años después, porque refleja una verdad incómoda sobre el poder humano. La fuerza por sí sola nunca es suficiente. El poder físico puede ganar batallas, pero el carácter es lo que determina cómo termina la historia. Y en el caso de Sansón, el final fue tan dramático que terminó transformando su figura en algo más que un guerrero. Se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando el destino, la debilidad humana y el poder extraordinario se cruzan en una sola vida. Pero la historia de Sansón no se quedó en las aldeas de Israel. Con el paso de los siglos, su figura comenzó a aparecer en textos, tradiciones y reflexiones mucho más amplias. Teólogos, historiadores y filósofos comenzaron a preguntarse algo fundamental. ¿Quién fue realmente Sansón? ¿Un héroe elegido por Dios? ¿Un rebelde impulsivo? ¿O una advertencia sobre el peligro de poseer poder sin disciplina? Responder a esa pregunta ha ocupado generaciones enteras de pensadores. Y en la siguiente parte veremos cómo diferentes culturas y épocas han interpretado su historia de formas sorprendentemente distintas. Cuando un personaje histórico o legendario logra atravesar siglos de memoria colectiva, su historia deja de pertenecer únicamente a la época en la que vivió. Se convierte en un mito cultural. Y Sansón es uno de los ejemplos más claros de ese fenómeno. A diferencia de muchos relatos del mundo antiguo que quedaron confinados a su propio contexto geográfico, la historia de Sansón comenzó a expandirse más allá de las tribus de Israel. A medida que los textos hebreos se copiaban, se estudiaban y se traducían, su figura empezó a ser reinterpretada por diferentes generaciones. Cada época vio en Sansón algo distinto. Para algunos pensadores antiguos, Sansón representaba la fuerza divina actuando a través de un individuo imperfecto. Su vida demostraba que el propósito de Dios podía cumplirse incluso mediante personas con debilidades evidentes. Para otros intérpretes, en cambio, Sansón era un ejemplo de advertencia, un recordatorio de que el poder sin autocontrol puede convertirse en una trampa. Esta doble lectura ha acompañado su historia durante siglos. En las comunidades judías antiguas, Sansón fue visto como uno de los grandes jueces de Israel. Su papel no se medía únicamente por sus hazañas físicas, sino por su función dentro del largo proceso histórico que eventualmente conduciría al surgimiento de la monarquía israelita. El período de los jueces era una etapa de transición, una época en la que Israel todavía no era una nación unificada, sino un conjunto de tribus dispersas que luchaban por mantener su identidad cultural frente a pueblos vecinos más organizados. Sansón encarnaba esa resistencia, pero también encarnaba el caos de esa etapa. Con el tiempo, pensadores cristianos también comenzaron a reflexionar sobre su figura. Algunos lo interpretaron como un símbolo de sacrificio final, destacando el momento en que destruye el templo de Dagón, aun sabiendo que moriría en el proceso. Otros se enfocaron en el aspecto trágico de su historia, un hombre con dones extraordinarios que no logró gobernar completamente sus propias decisiones. Más tarde, durante la Edad Media y el Renacimiento, la figura de Sansón inspiró a artistas, escritores y músicos. Su historia tenía todos los elementos de una gran narrativa épica, un nacimiento marcado por una promesa extraordinaria, un héroe con fuerza sobrehumana, conflictos con potencias dominantes, traición, caída y redención final. Estas características lo convirtieron en un personaje atractivo para el arte y la literatura. Pero incluso fuera del ámbito religioso, Sansón siguió fascinando a historiadores y estudiosos. ¿Por qué? Porque su historia refleja un fenómeno recurrente en la historia política: la figura del individuo que desafía estructuras de poder mucho más grandes que él mismo. En diferentes momentos históricos han aparecido personajes que, sin representar necesariamente a un Estado o un ejército, logran alterar el equilibrio de poder mediante acciones inesperadas. Sansón es uno de los ejemplos más antiguos de este tipo de figura, un actor individual que genera impacto estratégico, pero también es un recordatorio de que el poder individual tiene límites. Ningún hombre, por fuerte que sea, puede escapar indefinidamente a las consecuencias de sus propias decisiones. Y esa tensión entre grandeza y fragilidad es lo que mantiene viva su historia.
Miles de años después, seguimos leyendo su relato no solo como una crónica antigua, sino como una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder humano. Porque al final, la pregunta que plantea la historia de Sansón sigue siendo relevante. ¿Qué sucede cuando una persona recibe un poder extraordinario, pero no aprende a controlarlo completamente? Las respuestas a esa pregunta han cambiado según la época, pero el interés por Sansón nunca ha desaparecido. Y en las últimas páginas veremos algo aún más interesante. ¿Qué lecciones han extraído historiadores, líderes y pensadores modernos de esta historia antigua? La historia de Sansón no solo ha interesado a teólogos y estudiosos de la religión, también ha llamado la atención de historiadores, estrategas y pensadores que analizan cómo funciona el poder en las sociedades humanas. Porque más allá de su dimensión espiritual o mítica, el relato de Sansón contiene un estudio sorprendentemente profundo sobre la psicología del poder individual. A lo largo de la historia, los líderes han enfrentado un dilema constante: cómo manejar capacidades extraordinarias sin perder el equilibrio personal. Sansón representa una versión extrema de ese dilema. Desde su juventud, poseía algo que ningún otro hombre de su entorno tenía: una fuerza física capaz de alterar el equilibrio militar entre dos pueblos. Ese tipo de poder puede tener efectos psicológicos muy específicos. Cuando una persona descubre que puede resolver problemas mediante una capacidad extraordinaria, fuerza, inteligencia, carisma o autoridad, corre el riesgo de desarrollar una sensación de invulnerabilidad. Y la sensación de invulnerabilidad es peligrosa, porque reduce la percepción del riesgo. Eso parece haber ocurrido con Sansón en varios momentos de su vida. Cada vez que enfrentó una amenaza, logró superarla. El león en el camino, los hombres de Ascalón, los soldados filisteos en Lehi, las puertas de Gaza. Cada episodio reforzaba una narrativa interna: nada puede detenerme. En psicología moderna, este fenómeno se conoce como exceso de confianza acumulativa. Cuantas más victorias experimenta una persona, más probable es que subestime futuros peligros. Esto no ocurre solo con individuos. También ocurre con imperios, empresas y líderes políticos. La historia está llena de ejemplos de figuras que, después de una larga serie de triunfos, comienzan a asumir riesgos cada vez mayores. Sansón muestra ese patrón con claridad. Su relación con Dalila es probablemente el mejor ejemplo. Las señales de peligro eran evidentes: 3 intentos de atraparlo, 3 mentiras descubiertas, 3 advertencias claras. Sin embargo, Sansón permaneció en la relación. ¿Por qué? Porque su experiencia previa le había enseñado que siempre podía escapar. Pero el poder físico no protege contra todos los tipos de amenaza. La estrategia de Dalila no fue directa, fue lenta, persistente, psicológica, y ese tipo de presión requiere un tipo de disciplina que Sansón nunca desarrolló completamente. Por eso muchos analistas modernos ven en su historia una lección importante. El poder extraordinario exige autocontrol extraordinario. Sin ese equilibrio, la misma fuerza que permite alcanzar grandes victorias puede convertirse en el origen de la caída. Sin embargo, la historia de Sansón no termina simplemente como una advertencia. Su final introduce otro elemento fundamental en el análisis del poder humano: la posibilidad de redención. Después de perder su fuerza, su vista y su libertad, Sansón experimenta algo que nunca había tenido antes: reflexión, silencio, tiempo para comprender su propia historia. Y cuando llega su último momento en el templo de Dagón, su acción no es impulsiva como muchas anteriores. Es deliberada, es consciente. Es un acto final que combina sacrificio personal y golpe estratégico contra el poder filisteo. Esa transformación final es lo que hace que su historia sea tan compleja. Sansón no fue simplemente un héroe perfecto, tampoco fue simplemente un hombre derrotado por sus errores. Fue ambas cosas, y esa mezcla es lo que ha mantenido viva su historia durante más de 3000 años. Pero todavía queda una última pregunta. Una pregunta que ha acompañado a la historia de Sansón desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿Qué nos enseña realmente su vida? La respuesta a esa pregunta es lo que veremos en las últimas páginas de esta historia. Cuando observamos la historia de Sansón desde la distancia de miles de años, es fácil centrarse únicamente en los momentos más espectaculares: el león despedazado con las manos,
los 1000 soldados derrotados con una simple mandíbula de burro, las puertas de Gaza cargadas sobre los hombros, el templo de Dagón derrumbándose sobre miles de personas. Pero si miramos más profundamente, descubrimos que el verdadero impacto de esta historia no está en los momentos de fuerza extraordinaria, está en lo que ocurre entre esos momentos. La vida de Sansón es, en esencia, una historia sobre el equilibrio entre el poder y el carácter. Ese equilibrio ha sido una preocupación constante en la historia de la humanidad. Los antiguos filósofos griegos hablaban de ello. Los estrategas militares lo estudiaban. Los líderes políticos lo temían, porque cada generación produce individuos con capacidades extraordinarias: fuerza, inteligencia, carisma o influencia. Pero esas capacidades, por sí solas, no garantizan un buen resultado. Sansón demuestra que una persona puede poseer un poder enorme y aún así cometer errores que cambien el curso de su vida. Su historia también revela algo importante sobre el liderazgo. A diferencia de otros jueces de Israel que organizaron tribus o coordinaron ejércitos, Sansón operaba principalmente como un individuo solitario. Su impacto era real, pero dependía completamente de su propia presencia. Eso crea un tipo de poder muy inestable. Cuando el poder se concentra en una sola persona, todo el sistema se vuelve vulnerable a las decisiones y debilidades de ese individuo. Este fenómeno ha aparecido repetidamente a lo largo de la historia. Reyes poderosos, generales carismáticos, líderes revolucionarios. Todos ellos han enfrentado el mismo desafío: cómo evitar que sus propias debilidades destruyan aquello que su fuerza construyó. Sansón no siempre logró resolver ese desafío, pero su historia también muestra algo más. Muestra que incluso después de una caída profunda, una persona todavía puede tomar una decisión final que redefine su legado. En el templo de Dagón, Sansón no estaba reaccionando impulsivamente, no estaba actuando en medio de una pelea. Estaba tomando una decisión consciente sobre cómo terminaría su historia. Ese momento final transforma toda la narrativa, porque nos obliga a mirar su vida completa con una perspectiva más amplia. Sansón no fue simplemente un guerrero impulsivo. Fue un hombre que vivió en un período turbulento de la historia de Israel, cuando las tribus luchaban por mantener su identidad frente a potencias más organizadas. Fue un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso bajo dominación extranjera podían surgir individuos capaces de desafiar el orden establecido. Pero también fue un recordatorio de algo que las generaciones posteriores no olvidaron fácilmente. El poder sin disciplina es peligroso, la fuerza sin sabiduría es inestable, y el destino de una nación nunca puede depender únicamente de un solo hombre. Estas lecciones resonaron durante siglos en la tradición israelita. Prepararon el camino para un cambio importante que ocurriría después en la historia: la transición desde el período de los jueces hacia la era de los reyes. Una etapa en la que Israel buscaría algo que el tiempo de Sansón no había podido ofrecer: estabilidad, estructura, liderazgo organizado. Pero antes de llegar a esa nueva etapa, la historia de Sansón dejó una huella profunda. Una historia de fuerza, errores, redención y sacrificio. Y en la última página veremos por qué, incluso hoy, miles de años después, seguimos hablando de este hombre cuya vida terminó entre las columnas de un templo, pero cuyo nombre nunca desapareció de la memoria humana. Las civilizaciones cambian. Los imperios surgen y desaparecen. Las ciudades que alguna vez dominaron regiones enteras terminan convertidas en ruinas cubiertas por el polvo del tiempo. Pero algunas historias sobreviven. La historia de Sansón es una de ellas. Más de 3000 años han pasado desde aquellos días en los que las tribus de Israel luchaban por sobrevivir frente al poder filisteo. Las murallas de las antiguas ciudades han caído, los templos se han derrumbado y las culturas que dominaron aquel territorio han cambiado una y otra vez. Sin embargo, el nombre de Sansón sigue siendo recordado. ¿Por qué? Porque su historia toca algo profundamente humano. No es la historia de un héroe perfecto. No es la historia de un estratega impecable. Es la historia de un hombre extraordinario que vivió con una mezcla poderosa de grandeza y debilidad. Un hombre capaz de derrotar ejércitos, pero también capaz de cometer errores que cambiaron su destino. Y tal vez por eso su historia sigue siendo relevante, porque refleja una verdad que atraviesa todas las épocas de la humanidad. El poder, por sí solo,
nunca define completamente a una persona. Lo que realmente define una vida es cómo se utiliza ese poder. Sansón utilizó su fuerza para desafiar a una potencia dominante. La utilizó para defender a su pueblo, pero también la utilizó impulsivamente, dejándose llevar por emociones intensas y decisiones apresuradas. Su vida fue una combinación de victorias espectaculares y errores dolorosos. Y sin embargo, al final de su historia, ocurrió algo que pocas narrativas antiguas logran capturar con tanta fuerza: un momento de decisión final. Un momento en el que Sansón comprendió plenamente el peso de su vida. Ciego, humillado, encadenado. Aún así, eligió actuar una última vez. Eligió convertir su final en un acto que cambiaría el equilibrio de poder de su tiempo. No para recuperar su gloria personal, sino para cerrar su historia con significado. Ese momento final es lo que transformó su vida en leyenda. Porque las historias que sobreviven durante milenios no son simplemente relatos de fuerza, son relatos de decisiones. Y la última decisión de Sansón fue una de las más dramáticas que han quedado registradas en la memoria antigua. Por eso su historia sigue contándose. Por eso su nombre sigue apareciendo en libros, estudios históricos, arte y narrativas modernas. Y por eso, miles de años después, seguimos haciéndonos la misma pregunta que su vida plantea: ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos un poder extraordinario en nuestras manos? La historia de Sansón no ofrece una respuesta simple, pero nos deja una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, el peso del destino y la responsabilidad que acompaña a la fuerza. Y ahora, quiero pedirte algo importante. Si has llegado hasta esta última página de la historia, significa que has recorrido conmigo todo este viaje, desde el nacimiento profetizado de Sansón, pasando por sus batallas, sus errores, su caída y su último acto. Así que haz algo ahora mismo. Suscríbete al canal. No lo dejes para después. Historias como esta, investigadas, narradas con contexto histórico, análisis psicológico y profundidad, toman muchas horas de trabajo para crearse. Y si quieres que sigamos explorando relatos épicos como este, tu apoyo es lo que lo hace posible. Además, quiero saber algo de ti. Ve a los comentarios y escribe una sola palabra: leyenda. Porque más allá de la historia, más allá de las interpretaciones y los debates académicos, una cosa es segura: Sansón se convirtió en eso, una leyenda que el tiempo no pudo borrar.